Nadie podrá robarme la esencia de hija. Nadie podrá menospreciar lo que tú aprecias. Nadie podrá matar lo que tú has destinado para que viva. Nadie podrá robarme la esencia de hija. Nadie podrá menospreciar lo que tú aprecias. Nadie podrá matar lo que tú has destinado para que viva. Tú, el que me llena por completo, tú, el que me habla en el secreto, tú, el que levanta mi cabeza, el que restaura mis errores y me hace nacer de nuevo, tú, el que me llena por completo, tú, el que me habla en el secreto, tú, el que levanta mi cabeza, el que restaura mis errores y me hace nacer de nuevo. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida? Para mí, para mí, para mí, mi roca, mi fuerza, mi refugio y fortaleza, mi seguridad. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida, de vida? Para mí, para mí, para mí, mi roca, mi fuerza, mi refugio y fortaleza, mi seguridad. Tú me has ganado por completo, mi Jesús. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de tu infinito e inagotable amor. Tú me has ganado por completo, mi Jesús. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de tu infinito e inagotable. Tú, el que me llena por completo, tú, el que me habla en el secreto, tú, el que levanta mi cabeza, el que restaura mis errores y me hace nacer de nuevo, el que me llena por completo, el que me habla en el secreto, tú, el que levanta mi cabeza, el que restaura mis errores y me hace nacer de nuevo. Y que me hace nacer de nuevo. Nadie podrá robarme la esencia de hija. Nadie podrá menospreciar lo que tú aprecias. Nadie podrá matar lo que tú has destinado para que viva.
presencia. Yo sé que estás aquí. Traemos perfume delante de ti. Mi corazón quiere ser cambiado y ser restaurado por tu infinito amor. Tú eres santo, todopoderoso. Tú eres santo, amado Rey. Tú eres santo, por eso te exalto, Rey de Israel. Amamos tu presencia. Yo sé que estás aquí. Traemos perfume delante de ti. Mi corazón quiere ser cambiado y ser restaurado por tu infinito amor. Tú eres santo, todopoderoso. Tú eres santo, amado Rey. Tú eres santo, por eso te exalto, Rey de Israel. Postrados ante ti, clamamos en amor, que nos libertes y sanes la tierra por tu gracia y por tu amor. Cordero amado, precioso Jesús, Rey de Israel. Tú eres santo, todopoderoso. Tú eres santo, amado Rey. Tú eres santo, por eso te exalto, Rey de Israel. Tú eres santo, todopoderoso. Tú eres santo, amado Rey. Tú eres santo, por eso te exalto, Rey de Israel. Hola Iglesia, recuerda nuestros horarios. Domingo servicio en el templo 10 de la mañana. Domingo servicio en línea 10:45 de la mañana. Miércoles estudio bíblico 7:20 de la noche. Y viernes retransmisión en vivo 7:30 de la noche por Facebook Live.
será el que te condena o aquel que quiere ayudar? Después de la caída, ¿quién queda? Si los que compartieron tus ideas o los que de mil maneras te quieren acusar. Después de la caída te das cuenta que son pocos los que muestran lo que un día recibieron, la virtud de perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta, no, que va contigo al paso que puedas andar. Te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar. Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, oh, dejándola en el suelo te dio libertad. Para estar condenando si nuestra condición nos delata que somos imperfectos, propensos a fallar, porque tomar el juicio en nuestras manos, actuando bajo nuestra conveniencia, nos ciega la apariencia y juzgamos sin piedad. Mirando hacia la cruz vemos el cuadro del que fue crucificado, entregando así su vida para el hombre perdonar. Después de la caída solo queda alguien cuando todo es fiesta, oh, que va contigo al paso que puedas andar, que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, te dio libertad. Si me caigo, me levanto, me sacudo y retomo el paso. Yo no me quedo en el suelo, papá sostiene mi mano. Somos producto de un amor incuestionable, indestructible, inconmovible, inquebrantable. Sobre tu vida y la mía reposa una palabra clave, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dwight L. Moody fue un evangelista y editor estadounidense que fundó la iglesia Moody. Su padre, un pequeño granjero y cantero, fue alcohólico y murió a la edad de 41 años cuando Dwight tenía solo 4 años. Tuvo 5 hermanos mayores y una hermana menor. Su madre luchó para poder mantener a su familia
pero pese a sus esfuerzos, tuvo que enviar a trabajar a algunos de sus hijos para que pudieran tener comida y techo. Dwight también fue enviado a un trabajo donde recibía un plato de cereales y leche 3 veces al día. Cuando Moody tenía alrededor de 17 años, se mudó a Boston con solo $5 que le dio para trabajar en la tienda de zapatos de un tío. Una de las exigencias de su tío fue que Moody asistiera a la iglesia. En abril del 1855, Moody se convirtió al cristianismo, cuando su maestro, Edward Kimball, le explicó cuánto lo amaba Dios. En Chicago, Moody trabajó para empezar una escuela dominical para niños en las zonas más pobres de la ciudad. Pronto tuvo más de 1,000 niños y sus padres asistiendo cada semana. En 1862, el presidente estadounidense Abraham Lincoln visitó la escuela. Conocido como evangelista, al punto de haber sido llamado el evangelista más grande del siglo XIX. Su predicación tuvo un impacto tan grande como la de George Whitefield y John Wesley dentro de Gran Bretaña, Escocia e Irlanda. Su vida es un ejemplo de trabajo y compromiso. Nos enseñó que la fe sin obras es muerta. Contempla su grandeza. El milagro de vivir. Dios en control de tu desarrollo. Tus comienzos, tus procesos. La palabra de Dios dada a nosotros, en tu tiempo, en tu espacio, donde estés. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ponemos a tu disposición nuestra cuenta para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas. Dios bendiga tu vida abundantemente.
En el estudio anterior, Siempre que nosotros vamos a identificar hombres y mujeres aptos para el servicio dentro de la iglesia, debemos considerar que sean personas de buen testimonio, llenos del Espíritu y que sean sabios. Cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de sensatez. Cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de personas que toman buenas decisiones porque han madurado, porque han crecido, porque tienen un conocimiento y una experiencia y una relación con Dios que hace posible que estas personas sean idóneas para influenciar a la congregación. Una vez nosotros identificamos los siervos de Dios, esto hace posible que tú y yo formemos parte de una iglesia viva, una iglesia en movimiento. Y ese movimiento se debe a que cada persona que forma parte de una iglesia ocupa una posición y cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros es útil cuando nos unimos en el cuerpo o nos unimos al cuerpo de Cristo. Muchas bendiciones a todos. Qué bueno poder estar conectados por este medio, compartiendo la palabra de Dios. Este estudio de la palabra siempre edifica nuestros corazones y nos permite recibir ese aliento del cielo para estar enteramente preparados para toda buena obra. Dios quiere provocar un avivamiento en nuestros corazones, un avivamiento que haga posible que su obra continúe avanzando, un despertar en aquellos que necesitan conocer al Señor y involucrarse en la fe, involucrarse en el reino del Señor. Con esta intención estamos predicando acerca de la iglesia que Dios soñó, una iglesia activa, una iglesia en movimiento. Hemos hablado ya de dos temas muy importantes, una visión general del propósito de la iglesia, fue nuestro primer mensaje en la enseñanza de esta serie. El segundo tema fue acerca del liderazgo dentro de la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre la mujer, la importancia que tiene la mujer en la iglesia y el rol que debe desempeñar. En este tiempo yo no pretendo de manera exhaustiva cubrir todo el contenido. Quiero despertar en ti el interés de estudiar este tema con una orientación clara de cuál es el objetivo que Dios ha trazado para la mujer en la congregación. Y hablo específicamente de la mujer porque a través de los años ha sido muy atacado este tema, ha generado mucha discusión y es importante conocer lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a la participación, al ministerio de la mujer en la iglesia. Cuando hablamos de ministerio, hablamos de servicio. Cuando hablamos de ministerio, hablamos de utilidad en las manos del Señor. Y es importante destacar que hoy más que nunca, la mujer posee mayor participación en todos los niveles sociales, incluyendo la iglesia. La participación de la mujer en la iglesia hoy día es muy importante, es trascendente. A través de la historia siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca. Eso lo podemos destacar simplemente con dar un vistazo al movimiento de la iglesia y cómo Dios ha influenciado en los últimos años a través de mujeres maravillosas, a través de su mensaje, su testimonio y del servicio que rinden al reino del Señor. El Evangelio liberó a la mujer del yugo discriminatorio al que estuvo sometida por siglos. Es importante tomar en cuenta que el Evangelio no restringe a la mujer, sino que le ayuda a ubicarse en la posición correcta por la cual fue creada por Dios. Y me atrevo a declarar que el Evangelio ha cooperado, ha establecido, ha hecho posible la liberación de la mujer en este sentido, de ese yugo discriminatorio, porque la importancia de la mujer en la Biblia nunca estuvo entredicho. Si leemos la palabra de Dios, nunca estuvo entredicho el rol, la importancia, el aporte que la mujer hace a la iglesia y a la sociedad. La mujer fue creada por Dios. Fue creada luego del varón, no porque sea menos importante. Fue creada luego del varón, no porque fuera inferior. Dentro del orden de creación que Dios estipuló y declaró, pues la mujer fue creada luego, pero no porque sea inferior o menos importante. Es bueno aclarar esto y también entender que las diferencias que poseen los géneros, el hombre, la mujer,
Esas diferencias naturales que poseemos no tienen otro propósito que el de que podamos complementarnos, podamos identificar la manera en la que podemos complementarnos y formar un equipo, ese equipo que Dios quiere que funcione en el hogar, en cualquier aspecto social, sobre todo en la iglesia. La mujer tiene un papel fundamental y nadie puede arrebatárselo. El machismo y el feminismo son alternativas humanas que a través de la historia debemos reconocer que no han aportado nada bueno. Cuando hablamos de machismo, estamos hablando del exceso valor del hombre frente a la mujer, y cuando hablamos de feminismo estamos hablando de considerar que la mujer es superior al hombre. Estos extremos que han sido generados por el hombre a través de la historia no han aportado nada bueno ni a la iglesia ni a la sociedad en general. La mujer se ha destacado a través de la historia de muchas maneras. Yo quiero reconocer rápidamente algunos aspectos importantes que debemos destacar. Por ejemplo, el organismo de la mujer es sumamente resistente. A través de estudios que se han llevado a cabo a nivel clínico, queda demostrado que la capacidad que tiene la mujer de soportar el dolor es superior a la del hombre. Por eso el alumbramiento se hace posible por esa capacidad que Dios le dio de soportar el dolor en niveles extraordinarios. O sea que posee un organismo muy resistente, también una gran inteligencia, una sensibilidad emocional que le da una capacidad extraordinaria de relacionarse con los demás, gran capacidad para organizar, una espiritualidad, en este caso sí debo declararlo, una espiritualidad superior a la del hombre, eso no está en cuestión. Yo atribuyo esto a que como género y relacionándose con Dios tienen una mayor facilidad de acercarse a Dios de una manera sublime, de una manera íntima y especial, que el hombre por su formación y su naturaleza suele ser más reservado o más orgulloso en este sentido. La mujer se entrega de una manera extraordinaria en su comunión con el Señor y por eso logra más, por eso se adentra más en la presencia del Señor y por eso es que declaro que posee una espiritualidad superior. Y el que no esté de acuerdo conmigo, pues entonces tendrá que aclarar eso con las damas. Yo lo digo no por congraciarme con ellas, sino porque es cierto. A través de la historia hemos visto cómo la mujer se ha destacado por tener una comunión y una cercanía con Dios sobrenatural, especial, en comparación con el hombre. Y también una mayor expectativa de vida. Las mujeres, a través de la historia, han manifestado una mayor expectativa de vida que los hombres, entre 5 y 10 años más que el resto de los hombres. De los 195 países que tenemos en el mundo, 28 en la actualidad tienen mujeres como jefes de gobierno. Quizás las damas se lo encuentran muy poco, pero es un gran avance. Estamos viendo ya la diferencia. Es un gran avance porque se está tomando en cuenta la capacidad que tiene la mujer de aportar en el orden, de aportar ideas, de sumar con su capacidad todo lo que Dios ha puesto en sus vidas. Estamos hablando que de casi 200 países, ya 28 tienen mujeres como jefe de gobierno, y antes, comparando esto con años atrás, pues era mucho menor y casi imperceptible el porciento de influencia que tenía la mujer, y yo me estoy concentrando en el aspecto político exclusivamente. Los dos coeficientes intelectuales más elevados que se han registrado pertenecen a mujeres. Insisto, que se han registrado pertenecen a mujeres. O sea que los IQ más elevados que se han registrado, los dos primeros lugares, las dos primeras posiciones, la ocupan dos mujeres. La mujer, por lo tanto, puede ocupar la posición que desee. Dios le ha dado la capacidad de desarrollarse y ocupar la posición que se proponga en la vida. Tiene la capacidad de desarrollar cuanta oportunidad tenga. Nosotros conocemos muchas mujeres influyentes a través de la historia. Por ejemplo, está el caso de Isabel II,
reina de Inglaterra, una mujer con mucha fama e influencia. Está Angela Merkel, canciller alemana, una mujer que se ha mantenido como líder de su nación por muchos años. Está Ursula von der Leyen, que es la encargada en este momento de la Unión Europea, del Consejo de la Unión Europea, una mujer también que se ha destacado muchísimo en Europa. En Estados Unidos reconocemos mujeres, por ejemplo, como Rosa Parks, que esta mujer fue reconocida como una que luchó por los derechos civiles en esta nación y que tuvo mucha influencia. Se destacó por ese momento en el cual en el autobús decidió no cederle la posición que tenía un hombre que se le estaba reclamando, porque esto es un tema de dignidad, y al levantarla para él tomar su asiento porque simplemente era una mujer de color, es un abuso de parte de este hombre, y ella mantuvo su posición. Le generó fuertes inconvenientes, pero la elevó a una posición dentro de la lucha de los derechos civiles. En su época y también en nuestros días recordamos este testimonio de vida. Estuvo muy cerca de Martin Luther King como también hombre que se destacó en esta área, y encerrar estos 6,000 años de historia y reconocer tantas mujeres que han sido influyentes, y esto sin tomar en cuenta mujeres de la Biblia importantísimas, maravillosas, que también han sido de mucha influencia, nos lleva a reconocer su vida, su impacto y su importancia en nuestros días y dentro de la congregación. También debemos reconocer a Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer en el espacio y que estuvo ocupando una función muy importante para su gobierno, para su nación, al representarlos y representar el género en esta carrera por el avance espacial. Esto es maravilloso, ver cómo las mujeres se han destacado a través de la historia. ¿Qué dice la Biblia sobre la mujer? Por ejemplo, Génesis 1:27 nos dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A su imagen Dios los creó, hombre y mujer los creó. Aquí vemos que tanto el hombre como la mujer están dentro del propósito de Dios y fueron creados por Él con la misma dignidad y capacidad. Dice Génesis 5:2 que Dios los creó hombre y mujer y los bendijo a ambos. No dice que bendijo al hombre, los bendijo a ambos y los llamó humanos. Y también está Gálatas 3:28, que nos dice: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Cuando me escucharon decir que el Evangelio liberó a la mujer y le dio la posición que le correspondía en la sociedad, uno de los motivos por los cuales enfatizo esto es precisamente por lo que dice Gálatas 3:28, que la mujer tiene una posición importante que Dios le ha delegado incluso a través de su palabra. También Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 nos dice: las mujeres deben aprender en silencio y en sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Este es uno de los pasajes que a través de la historia ha creado y ha generado mucha discusión dentro de la iglesia. Ha generado discusión porque en momentos como estos, en los cuales el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, hablaba de esta manera, muchos, al interpretarlo sin una correcta conciencia de lo que estaba aconteciendo en este momento, pues llegan al punto de restringir y discriminar a la mujer. La mujer a través de la historia se ha resistido y ve esto como un acto machista de parte del apóstol, y que si está siendo inspirado por Dios, pues ese Dios no es bueno porque está restringiendo a la mujer. Es bueno que entendamos lo siguiente: el propósito por el cual el Espíritu Santo nos está dando este pasaje de Primera de Timoteo 2:11 es para hablarnos de propósito.
no de rol. Nos está hablando del propósito que tiene un hombre y una mujer en la sociedad. Por eso él dice, las mujeres tienen que aprender en silencio y en sumisión. No le permito a la mujer que enseñe al hombre, porque hay un tema de propósito. Dios lo creó primero. Aquí el enfoque que el apóstol está demostrando es el siguiente. La mujer no puede asumir una actitud beligerante en la iglesia ni en ningún aspecto, menospreciando al hombre, criticando al hombre, como lo estaba haciendo en esta época. Y es bueno que aclaremos lo siguiente. Al evangelio proponer un estilo totalmente diferente al que se había abrazado hasta este momento, la mujer que no tenía acceso a ningún tipo de preparación espiritual, no tenía ningún tipo de acceso a la formación profesional, la mujer estaba dedicada y confinada a trabajar aspectos únicamente relacionados al hogar. Cuando la mujer es llevada a la iglesia, tiene una carga en el corazón por el abuso al que había sido sometida por muchos años, o la restricción bajo la cual había estado, el yugo discriminatorio. Entonces aprovecha este escenario para manifestar de una manera incorrecta toda la frustración que tenía. En este momento la mujer quería lucirse, imponerse, ganar su espacio, que no fuera más abusada como hasta ese momento había sucedido socialmente. Entonces está aprovechando el escenario de la iglesia para llevar a cabo una protesta. Entonces el apóstol dice, yo no permito este desorden. La mujer tiene que reconocer que hay un propósito establecido por Dios. En este momento no se está hablando de rol, no se está hablando de ministerio, no se está hablando de ningún tipo de ocupación que la mujer pueda ejercer. Se está hablando de propósito. La mujer lo primero que tiene que entender es el propósito por el cual el hombre fue creado, el propósito por el cual ellas fueron creadas, las damas, que somos distintos por diseño, si tenemos un propósito de parte de Dios distinto, para que podamos complementarnos, para que podamos formar un equipo. Cuando él está diciendo a la mujer que no le permite que enseñe, es que ejerza una autoridad sobre su marido que no le ha sido determinada por Dios. Por eso es importante aclarar que el apóstol se está refiriendo al propósito. Si tú miras el contexto, esta primera epístola de Timoteo tiene como propósito ayudar a este pastor en la iglesia de Éfeso a tener un esquema, un orden adecuado para que sea establecido para el buen funcionamiento de la iglesia. Entonces, si tú miras el contexto, estamos viendo cómo el Espíritu Santo comienza a hablarnos de propósito, comienza a hablarnos de la naturaleza, comienza a hablarnos de la identidad que el Señor nos ha dado. Y cuando tú y yo entramos en ese propósito de Dios, por naturaleza crecemos y no nos separamos, ni somos afectados, ni dañados de ninguna manera. Si entramos en el propósito de Dios, hay prosperidad y crecimiento, hay bendición y sobre todo orden y buen funcionamiento en el hogar. También tenemos 1 Corintios 11, verso 4, que dice, el hombre deshonra a su cabeza si se la cubre mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se rapara la cabeza. ¿Por qué el apóstol cita el término rapar la cabeza o cortarse el cabello? Porque era una costumbre de los corintios el que la mujer que estaba en rebeldía se cortara el cabello como una señal de que no estaba bajo el yugo que se le quería imponer socialmente. Este momento también sirvió, o esta expresión en este momento sirvió también para que se pudieran destacar aquellas mujeres que se dedicaban en aspecto social a trabajos que eran altamente cuestionables, como la prostitución. La mujer que se rapaba la cabeza también participaba de actos ocultistas o ceremonias dedicadas a dioses, donde prostitutas formaban parte de este esquema religioso. Y una de las características era raparse la cabeza. Todas estas mujeres que se prestaban para estas acciones eran identificadas de esa manera
culturalmente hablando, y aquí lo que se está estableciendo en 1 Corintios 11:4 es el respeto. Tampoco se está hablando de rol, se está hablando del respeto hacia la voluntad de Dios, declarando que el hombre es la cabeza de la mujer. Eso no vamos a cuestionarlo y no hay manera de negarlo. Dios dio una autoridad al hombre por encima de la mujer. Pero hay algo importante que debemos destacar. El hecho de que Dios diga que el hombre tiene autoridad sobre la mujer no la está discriminando ni diciendo que es inferior. Porque si en este mismo capítulo el apóstol Pablo dice que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza del hombre, al decir el Espíritu Santo que Dios es la cabeza de Cristo, está discriminando a Cristo. O sea que Cristo es inferior al Padre. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios y tenemos una teología correcta en nuestro corazón, vamos a entender que el Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo son uno. El Espíritu Santo tiene la misma dignidad y condición, cualidades que el Padre y que el Hijo. Pero han asumido roles, actividades distintas que la misma palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 12, que nos dice que las operaciones son del Padre, los ministerios del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Y no está diciendo que hay una escala que va de mayor a inferior, sino asignación de funciones, asignación de responsabilidades. Cuando una persona recibe autoridad, está recibiendo una responsabilidad. La autoridad autocrática o degenerada que muchos conocen, que es para establecer a la fuerza sus deseos, no es ese el modelo que nosotros estamos observando en la palabra de Dios, sino es una autoridad delegada como una responsabilidad para el buen funcionamiento de un esquema, de un sistema que Dios ha establecido. Por ejemplo, Dios estableció un sistema de funcionamiento en el cosmos. Vemos un orden en todo el sistema solar, en la Vía Láctea y en todo en el espacio profundo. Hay un orden así como dentro del planeta en esta creación del Señor. Todo ese orden Dios lo estableció para que todo funcione y tenga un propósito y cumpla ese deseo de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Cuando vemos que Dios nos está hablando aquí de que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer, no está diciendo mujer tú eres inferior, sino mujer, el hombre tiene una responsabilidad sobre ti. Por eso cuando Eva pecó, que pecó primero y Dios lo sabía, Dios le preguntó primero al hombre. ¿Por qué razón? Si Dios sabía que Eva había pecado primero, porque el responsable de cuidar a la mujer, de instruirla, de tener esa autoridad sobre ella, es el hombre. Por eso fue creado primero, para que fuera un ejemplo. De igual manera, Dios quiere que en este momento veamos el respeto establecido. No se está hablando de roles. Esto es un pasaje que se ha querido utilizar para discriminar o disminuir a la mujer dentro de la iglesia. Pero el Señor aquí en 1 Corintios 11:4, si tú miras el contexto, te vas a dar cuenta que está estableciendo un orden para el respeto dentro de la congregación. Está hablando de la parte de la apariencia física. El hombre debe tener el cabello corto por naturaleza, pierde más cabello y le corresponde tener el cabello corto. Culturalmente es aceptado en la mayoría de las naciones y es lo común. Lo común es que la mujer tenga el cabello más largo, sus hormonas cooperan para que pueda mantener más tiempo el cabello y sobre todo que éste se preste para que sea más largo como un velo natural que el Señor le ha dado y como una señal de respeto delante del hombre. Si tú lees el pasaje completo te vas a dar cuenta dónde desemboca esto, que al momento de celebrar la mesa del Señor todos estemos en orden. Hay un orden también para celebrar la mesa del Señor y en ese orden Dios quiere que tú y yo también podamos fluir. 1 Corintios 14, verso 34 dice: las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en reuniones de la iglesia. Aquí se está hablando de orden.
no se está hablando de rol, no se está hablando de ministerio. Y hago este énfasis porque es bueno que nosotros veamos cómo hay un orden, cómo hay un respeto. Es importantísimo que también nosotros podamos ver cómo hay un propósito. Dios nos está hablando de propósito, nos está hablando de respeto y nos está hablando de orden, para que todo funcione conforme Él lo diseñó. Aquí en 1 Corintios 14:34 se ha querido restringir o usar este pasaje para restringir el funcionamiento de la mujer dentro de la congregación. Al observar 1 Corintios 14 y retroceder al capítulo 11, donde dice que la mujer cuando ora o profetiza debe tener cubierta su cabeza, debe mantener esa señal de respeto hacia su cabeza, que es el hombre, pero le está diciendo que cuando ora o profetiza debe tener cubierta su cabeza. Y ahora en el 14 dice: no permito a la mujer que hable en la asamblea, en la reunión pública de la iglesia. Entonces nos hacemos la pregunta, y por eso lo ves en pantalla: la mujer, ¿que hable o que no hable? Primero el 14 dice: no permito que la mujer hable, sino que guarde silencio. Entonces el 11 dice que la mujer cuando ore o profetiza, o sea, que abra su boca y emita una oración, emita una palabra de parte de Dios públicamente, que lo haga con la cabeza cubierta. Pero que hable o que no hable, que ore o que no ore, ¿puede la mujer hablar o puede la mujer no hablar? Sencillo, es el mismo tema que estamos viendo en 1 Corintios 14, donde el Señor está hablando de guardar silencio, porque en ese capítulo, si vemos su contexto, está hablando del buen uso del don de lenguas. Entonces, así como el Señor le dijo al hombre, una lengua dislocada, descontrolada, hace mucho daño a la iglesia, igualmente la mujer que tiene una lengua dislocada, que no respeta a su marido, igualmente destruye la iglesia, le hace daño a la iglesia. Cuando el apóstol está diciendo, no es apropiado que hablen. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían la costumbre en esta iglesia que estaban haciendo de interrumpir las reuniones, ponerse de pie para acusar a los maridos: este hombre me pega, este hombre hace esto, este hombre es un abusador, no lleva el dinero, yo no entiendo qué es lo que significa eso que dijo este señor de la profecía. Entonces la mujer, que lamentablemente tenía una limitación cultural y no tenía acceso a la preparación formal como la tenían los hombres, está saliendo de un oscurantismo, de un pensamiento primitivo que el evangelio está derrumbando al llegar a la iglesia, cuando antes tenía un atrio dedicado para ellas y los hombres tenían un acceso total al ambiente de adoración. En el judaísmo y en otras religiones también sucedía igual en el resto del mundo. Pues cuando llega al evangelio, que recibe esta libertad, lo estaba convirtiendo en libertinaje. Había falta de respeto, había desorden, había falta de propósito, y por eso el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le habla de propósito, le habla de respeto y le habla de orden. Y aquí le está diciendo: mujer, si tú tienes alguna pregunta, es como mandar una carta y decirle: si las mujeres tienen algunas preguntas, en vez de estar haciendo ese desorden, que cuando lleguen a la casa, respetuosamente traten con sus maridos sus temas, sin hacerse daño, porque eso está generando un desorden. En casa, háganlo, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Porque de no tener esta explicación basada en el contexto y el principio práctico de interpretación bíblica, el apóstol se está contradiciendo. Porque en el 11 dice: cuando la mujer hable, que esté con su señal de autoridad, de respeto ante el esposo, que es su cabeza, o ante el hombre, que es la autoridad. Pero entonces en este capítulo, 2 capítulos o 3 capítulos más adelante, le dice que no puede hablar. No hay una contradicción, simplemente se está hablando de orden, se está hablando de respeto y se está hablando de propósito, de naturaleza establecida por Dios. No se está discriminando la mujer. En estos dos pasajes, en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Corinto, las mujeres
estaban manifestando este comportamiento, porque vemos el resto del Nuevo Testamento y en ninguna otra de las iglesias tesalónicas, ni ninguna de los de Gálatas, no se le exhorta ni se le habla de esta manera. Exclusivamente las mujeres de Éfeso y las mujeres de Corinto estaban manifestando esta actitud. Ahora, estamos reconociendo que independientemente de los aspectos culturales, la parte doctrinal, la enseñanza que el Señor está dando no tiene nada que ver con roles, sino que tiene más bien que ver con la dignidad, el respeto, el orden que tiene que darse para que funcione bien el hogar, para que funcione bien la iglesia, para que funcione bien la sociedad. Cuando la mujer identifica al hombre como una figura de respeto establecida por Dios, pues tiene una conciencia adecuada del propósito que Dios le ha dado a la creación y la naturaleza que ésta en sí posee, así como el hombre también lo posee. Hay un pastor que hace un análisis y yo lo quiero compartir con ustedes porque ha sido de bendición para mi vida. Dice este pastor: al parecer las mujeres estaban abusando de sus dones y usándolos fuera de lugar. Pablo no dice que las mujeres no tienen dones espirituales ni que deben ser esclavas de los hombres. Enseña que tanto hombres como mujeres, si actúan fuera del lugar correcto en la iglesia, la destruyen en lugar de edificarla. Pablo también coloca una responsabilidad sobre los hombres. Deben enseñar a sus esposas las verdades espirituales, pero hacerlo en casa. Esas discusiones, esas diferencias, por ejemplo, matrimoniales, tienen que administrarse correctamente. La mujer no puede avergonzar a su esposo, el hombre no puede avergonzar a su esposa, y mucho menos públicamente en el ambiente de la iglesia. La mujer estaba aprovechando este escenario para hacer sentir su dolor, su frustración, y el Espíritu Santo le está haciendo un llamado a recordar que hay un orden para manejar todas las cosas. Tú tienes una diferencia con tu marido, trátala en casa. Claro, los líderes de la iglesia tienen el llamado de apoyar y dar seguimiento a esta situación. Tienes un tema de rebeldía, eso no le agrada a Dios. Tú debes reconocer la autoridad que Dios le ha dado al hombre y la posición que te ha dado a ti como mujer. Tenemos el ejemplo de Priscila en Hechos 18:24. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, dice la Biblia, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso. Fíjate que estamos en el mismo escenario de Éfeso, desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Había sido instruido, pero su conocimiento llegaba hasta el bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte. Mira que el orden se establece en todos los escenarios. Lo toman aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Esa precisión, eso que él necesitaba ajustar en su vida, participaron Priscila y Aquila. Debemos tomar en cuenta que Priscila es mencionada primero, y eso siempre se ha tomado en cuenta porque aparentemente tenía un rol o una influencia mayor que la de su esposo Aquila, y también la Biblia dice que ellos lo tomaron aparte y le explicaron, o sea, ambos participaron en esta instrucción. Tanto Priscila como Aquila instruyeron. Aquila tenía un trabajo en equipo con su esposa. Su esposa era un instrumento útil en las manos del Señor y ellos pudieron ser maravillosos para el Evangelio, para que se desarrollara el Evangelio, excelentes compañeros misioneros del apóstol Pablo, que nunca se quejó de ellos porque precisamente habían identificado sus roles. Aparentemente Priscila era una mujer con una gracia y un dinamismo singular. No significa que ella era más inteligente que su marido, sino que por sus cualidades se había destacado dentro de la iglesia, a tal punto de que tanto el Espíritu Santo como Lucas, en su recopilación para
dar a nosotros este mensaje de los hechos del Espíritu Santo, nos habla de Aquila, de Priscila y de Aquila. Y nos habla de esta manera para que podamos nosotros destacar la importancia que esta mujer tenía dentro de la iglesia. El apóstol Pablo no tuvo ninguna diferencia con ella. Entiendo que si hubiese sido la restricción tajante, como la vemos en 1 Corintios 14 y en 1 Timoteo capítulo 2 verso 12, el apóstol Pablo no hubiese andado con Priscila, y mucho menos ella tomando la atribución de instruir. El hecho de que lo haya tomado aparte, muchos dicen, bueno, pero ella lo tomó aparte, no fue en la asamblea. Perfecto, pero el carácter de la circunstancia, por respeto a Apolos, ameritaba que ellos se sentaran aparte y ellos le explicaran. Pero aquí estamos viendo que ella era una mujer instruida en la palabra con la capacidad de enseñar. Y eso es lo importante que debemos destacar. También está el ejemplo de las hijas de Felipe en Hechos 21:8. Dice que al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que había sido elegido para distribuir los alimentos. El Felipe de Hechos 6, que fue seleccionado junto a Esteban en este momento maravilloso por los apóstoles, dirigido por el Espíritu Santo. Y dice el verso 9 que tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Si estas 4 jóvenes recibieron el don de profecía era para ejecutarse y ser de bendición en la iglesia, como dice 1 Corintios 14. Ese don de profecía, que era para la edificación de la iglesia y que tenía que ejercitarse a través de una comunicación activa de los propósitos de Dios, entonces la mujer sí tenía oportunidad de hablar en la asamblea, siempre y cuando lo hiciera en el orden adecuado y reconociendo la autoridad tanto de su marido como del hombre dentro de la congregación. Aquí lo que la Biblia nos está diciendo es que el modelo bíblico consiste en 3 puntos clave. El hombre y la mujer poseen igual dignidad. Cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de calidad, de valor y de amor. Dios ama a la mujer como ama al hombre. Dios le ha dado el mismo valor a la mujer que al hombre y le ha dado la misma calidad. Con la misma excelencia que trabajó en la mujer, trabajó en el hombre. No trabajó y fue más excelente en el hombre que en la mujer. Número 2, el hombre tiene autoridad sobre la mujer. La Biblia nos enseña que la mujer debe reconocer la autoridad de su marido, por ejemplo, respetándolo, como dice Efesios 5, o a nivel social, como dice 1 Corintios 11, reconociendo la autoridad del hombre delegada por Dios a nivel general y a nivel específico dentro del matrimonio. Y número 3, la mujer puede y debe predicar. Esto debemos tenerlo claro. La mujer está llamada a estudiar la palabra, a predicarla, porque también es útil en la obra del evangelio y en la expansión del reino de Dios. Vimos a Priscila y hay otras muchas mujeres, Febe, y comenzamos a mencionar mujeres que fueron fundamentales en el desarrollo de la obra del evangelio, y vamos a constatar que sí tienen una función importante. Es cierto que Jesús en su ministerio nunca llamó a una mujer como apóstol. El Espíritu Santo tampoco lo hizo en el tiempo de los hechos del Espíritu Santo, que fueron recopilados por Lucas, y en el resto de las epístolas no vemos instrucción de parte del Señor a equipar a una mujer para ocupar una posición de liderazgo, de autoridad sobre un hombre. La mujer sí puede ejercer su liderazgo dentro de la iglesia, porque el liderazgo es influencia. Ahora, autoridad delegada para que una mujer dirija al hombre, sobre todo en la estructura de la iglesia, que es en la parte que nos estamos enfocando, no es correcto delante del propósito de Dios, conscientes del propósito de Dios. Muchos se hacen la siguiente pregunta, y algunos están deseosos de poder recibir la respuesta con respecto a esto. ¿Puede la mujer pastorear? Hay muchas personas que constantemente discuten con respecto a este punto, sobre todo mujeres, tratando de hacer sentir su posición. Y la respuesta es sí, la mujer puede pastorear, porque la mujer tiene toda la capacidad para hacerlo. Ahora, ¿debe pastorear la mujer?
No. Aclaro. La mujer tiene la capacidad, incluso podemos decir hasta mayor capacidad que el hombre, de desempeñar cualquier función en esta vida, porque la mujer hace cosas que el hombre no puede hacer. La mujer hace cosas y tiene atributos de parte de Dios que el hombre nunca va a poder replicar en la vida. Pero, ¿debe la mujer pastorear? Sencillamente no, porque tanto en 1 Corintios 11 como en 1 Timoteo capítulo 2 vemos con mucha claridad que el hombre tiene autoridad sobre la mujer, una autoridad delegada. ¿Qué pasa con las congregaciones que están dirigidas por pastoras? Que el Señor bendiga a todas esas mujeres valientes que han asumido esa posición y que la están desempeñando con calidad y con excelencia. Y lo digo porque a ti, hombre, ni a mí nos corresponde juzgar esto. Quien tiene la palabra y la autoridad es el Señor. Pero tú y yo no estamos llamados a señalar, a discriminar ninguna mujer que esté ocupando una posición. Aunque tú y yo tengamos la autoridad bíblica para establecer nuestro pensamiento y nuestra apreciación, el Evangelio está siendo predicado por hombres y mujeres excelentes que llevan a cabo la función de ganar almas para Cristo. Quiero que recordemos que Débora fue una mujer muy influyente y que Dios usó de manera poderosa. Ella se levantó, como muy bien dice el libro de Jueces, yo Débora me levanté como madre de Israel. Ella se levantó porque los hombres, incluyendo a Barak, que era el líder del momento del pueblo, se atemorizaron. Y una mujer valiente se puso de pie, enfrentó a Sísara junto a Jael y derrotaron esta oposición física, pero espiritualmente Débora era profetisa también y tenía autoridad también, tenía influencia, tenía liderazgo espiritual sobre el pueblo. Yo menciono esto porque en el desenvolvimiento de este acontecimiento bíblico el Señor lo permitió. ¿Por qué el Señor lo permitió? Porque los hombres no ocuparon su lugar, los hombres se acobardaron. Cuando hay una mujer dirigiendo, posiblemente hay hombres que decidieron quedarse sentados y cómodos. Con esto yo no quiero decir que tu trabajo, mujer, es menos importante porque asumiste una posición con la cual ya yo establecí que la Biblia dice que la mujer no debe pastorear. Si estás pastoreando, pues que el Señor te bendiga y te dé fortaleza y que el Espíritu Santo te dé discernimiento espiritual si en algún momento tienes que ocupar otra posición dentro de la iglesia. Pero bajo ninguna circunstancia vamos a desacreditar el trabajo que algunas mujeres están realizando desde el ministerio. Hay otras congregaciones que establecen autoridad tanto en el pastor como en la esposa del pastor, y está el pastor y la pastora. Esta es una orden establecida por esa congregación. Pues nosotros no estamos llamados a estar fiscalizando ni persiguiendo a nadie. Dios está obrando en ese lugar. Y si tú ves que la voluntad de Dios se está estableciendo y se está cumpliendo en ese lugar, eso es lo más importante. Luego, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, pues juzgará nuestras vidas, sopesará nuestras obras. Algunas serán obras reconocidas por Él, otras no serán reconocidas por Él, en hombres y en mujeres. A nosotros nos corresponde cumplir el propósito. Muchas mujeres están ocupando hoy posiciones de liderazgo porque han tenido que asumirlo, porque han tenido que salir y dar la cara, porque no se ha generado y no hay capacidad en el resto de las personas que están en ese lugar. Pero sé que cuando hay mujeres espirituales y Dios levanta a un hombre que está llamado por Él a ocupar una posición, pues la mujer lo reconoce y le entrega la responsabilidad y la autoridad a ese hombre de establecer su voluntad en su pueblo. ¿Por qué yo tengo esa confianza? Porque te hablé de Débora, que dijo, yo me levanté como madre de Israel. Eso está en el capítulo 5 de Jueces. Y en el capítulo 6, Dios levantó a Gedeón. Y Gedeón ocupó la posición de liderazgo como sucesor de Débora, espiritual y físicamente en el pueblo. Y Dios continuó
desarrollando su propósito. Hay muchas mujeres que, aún yo asumiendo esta postura, yo no la predico para congraciarme con nadie, estoy hablando de mi interpretación con respecto a estos pasajes, y que el Señor me ayude siempre a mantenerme cerca y centrado en su palabra. Muchas mujeres no van a aceptar ni siquiera lo que yo estoy presentando, porque dicen, no, pero eso está ahí como maquillado. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Si tú vas al libro de Jueces y vuelves y estudias ese pasaje, te vas a dar cuenta que Débora asumió ese liderazgo y esa autoridad. Dios la usó y la bendijo, y el propósito se cumplió porque hubo un Barak que no tomó el lugar. Pero si tú vas al libro de Hebreos en el capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, vas a notar algo que va a llamar mucho tu atención, que se menciona a Barak. Aunque Débora cumplió el trabajo, a quien se menciona es a Barak, aunque él se acobardó, porque Dios es un Dios de orden. Y Dios no va a cambiar. Si él estableció a Barak, Barak va a pagar las consecuencias, y las pagó de seguro por no haber tomado su lugar. Ahora, delante de Dios, Dios continúa y reconoce la autoridad que él ha establecido. En conclusión, mujer, ocupa tu lugar. Eres importante. Quiero bendecirte en este día porque Dios te ha dado una gracia sobrenatural. Nosotros no estamos aquí en la tierra para contender. Nuestra congregación funciona dentro de un orden que hemos establecido y hemos entendido de parte de Dios para la iglesia. Pero no es un orden discriminatorio, no tiene como intención restringir a nadie, sino que cada quien ocupe su lugar. Gracias a Dios, en esta congregación a la que pertenezco, Dios nos ha dado parejas. Estamos formando un liderazgo basado en parejas, donde hay un orden en el hombre, en la mujer, y estamos viendo que los hombres han tomado su lugar. Y hemos visto en la práctica que se cumple una vez más lo que la Biblia establece. Si vamos a Efesios capítulo 5, cuando vemos que Dios dice, mujer, respeta a tu marido, hombre, ama a tu esposa, hemos entendido lo siguiente, y esta es mi convicción. Cuando el hombre se compromete a tomar su lugar y a respetar a su esposa, ninguna mujer creada sobre la tierra se va a interponer en el propósito de Dios, porque cuando el hombre ocupa su lugar, la mujer con respeto y amor también ocupa el suyo. Si el hombre es el líder, el modelo de vida que Dios estableció, ninguna mujer se va a oponer en contra de esto. Si nosotros sabemos que desde el libro de Génesis Dios dijo que una de las cosas, consecuencia del pecado que iba a hacer la mujer, es que iba a querer imponerse a su marido, que iba a querer imponerse ante los hombres. Pero el hombre sabio actúa conforme a la voluntad de Dios, y esa mujer cuyo corazón ha sido transformado entiende su lugar. Lo que yo estoy enseñando hoy lo entiende aquella persona que espiritualmente ha recibido el discernimiento espiritual para juzgar que todos estos pasajes, junto con su interpretación a nivel de contexto y a nivel práctico, pues son justos y son correctos. Yo deseo que tú seas edificada, mujer, que tú seas bendecida, que Dios te levante con esa gracia que te ha dado. Yo deseo que Dios siga bendiciendo su iglesia a través del ministerio de las damas, así como del ministerio de los varones. Yo oro para que todo varón que esté escuchando este mensaje entienda que sí es importante para ti este tema, porque te ayuda a ver a tu esposa, a tu madre, a tu hermana, a tu compañera en la iglesia, a tu compañero de trabajo, a esa mujer que te acompaña en el trabajo, con la dignidad que Dios ha establecido. Oro para ti, mujer, para que cumplas con el propósito que Dios te dio. Que Dios establezca orden en tu familia. Que Dios establezca orden en tu iglesia. Que Dios establezca orden también en el lugar donde trabajas y en nuestra sociedad. Que sea bendecida por hombres y mujeres que han entendido el propósito, el respeto y el orden que Dios ha establecido para nuestras vidas, para su iglesia y para el buen desenvolvimiento en todas las áreas de nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias, Señor, por lo que hemos recibido en este día. Que se haga vida en nosotros y que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor te bendiga, que este mensaje haya sido de edificación y continúa conectado a nosotros. Estamos compartiendo sobre la iglesia que Dios soñó y ese propósito que Él tiene con nosotros. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, tú eres Dios. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, yo te adoraré a ti. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, así eres tú, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sé que estás obrando. Sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, tú estás obrando. Aunque no pueda ver, tú estás obrando. Siempre estás obrando. Wow. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sé que estás obrando. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida.
Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.